drogas, prostitución, salarios mínimos, pornografía, todas las cosas esas curiosas que me gusta investigar de los países que visito, lo vamos a tener en este video de hoy. Hong Kong es una región administrativa especial de China, o sea que es parte de China, pero al mismo tiempo no es China. Lo que pasa es que Hong Kong por 150 años fue una colonia inglesa, británica, pero en el 97 los británicos devolvieron el territorio a China. ¿Pero qué pasa? Hong Kong estaba demasiado occidentalizado, capitalista, con libertad de expresión, con democracia, con todo lo que tiene cualquier país capitalista. Y por lo tanto, devolvérselo a China iba a causar un problema cultural, económico, social demasiado grande, y por lo tanto se firmó un acuerdo de que devolvían el terreno a China, pero por 50 años le iban a dejar la completa autonomía, o sea que iba a tener diferente gobierno, diferentes leyes, diferente todo. Y ya pasó la mitad del tiempo, así que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con este terreno. Igual que Macao. Pero con Macao, que está pegadísimo, fue un poco diferente. O sea, hasta el 99 fue colonia portuguesa, pero eso sí, lo fue por casi 500 años. Se lo devolvieron a China y sucedió lo mismo. 50 años de autonomía y luego pasarían a ser completamente de China. Pero los de Macao, si bien están un poco más sumisos con el tema, los de Hong Kong como que sienten mucha identidad propia y no quieren ser parte de China, y ahí hay una disputa muy compleja que no se sabe qué va a pasar de acá a unos 25 años. Y ahora estamos en el Monster Building, que es la atracción turística más conocida pero menos hecha para el turista, porque bueno, el edificio se hizo famoso por la vista panorámica que tiene de los edificios gigantes y representa mucho lo que es la vida de Hong Kong, los rascacielos de los edificios súper altos, porque es un país que tiene más de 500 rascacielos que tienen más de 150 metros de altura, y también demuestra ese contraste de pobreza, porque es un país en el que el contraste entre pobreza, ricos, lujo y la nada está demasiado marcado. Incontables turistas vienen a la zona a sacarse fotos. Lo que sí, el edificio es como tiene una forma de E. Y acá estamos dentro de uno de los huecos de la E, y si salimos, caminamos unos metros más, tendremos el otro hueco de E, que hay bastante menos gente. Pasa que esta es la que está más cercana a las estaciones de metro. Ahora, estoy visitando Hong Kong y también Macao, y la verdad que es muy curioso las diferencias que hay. Macao y Hong Kong, por ejemplo, manejan el chino cantonés. En cambio, China continental maneja el chino mandarín. O sea que hay diferencias. Por ejemplo, el gracias que yo conozco de toda la vida de China es xie xie. En cambio acá es ngoe. O sea, completamente diferente. A ver, se dice que en Hong Kong, por ejemplo, todo el mundo habla inglés, lo cual para mí es un poquito falso. Gentes mayores no te hablan nada en inglés, apenas te pueden decir algunas palabras sueltas, especialmente en restaurantes y eso. Obviamente en un hotel sí te van a hablar todo en inglés sin problema, pero fuera de eso, medio que se les complica un poco. Y en Macao, si no es zona turística, no hablan nada de inglés. Y otra cosa es que tanto China, Macao y Hong Kong manejan monedas diferentes. En China es el yuan, en Hong Kong es el Hong Kong dólar y en Macao es el pataka. O sea, billetes completamente distintos. Lo que sí, el dólar hongkonés y el pataka cuestan casi igual. Ahora, lo interesante de las diferencias entre China continental, Hong Kong y Macao son las diferentes leyes y regularizaciones. Que ahí vienen los datos que a mí siempre me gusta tirar. Como por ejemplo, en China es ilegal las apuestas. En Hong Kong solamente se puede apostar lo que es apuestas deportivas regularizadas por el gobierno o lotería. Pero en Macao, justamente, Macao es conocido como Las Vegas de Asia, porque ahí es completamente permitido el casino. Y es una cosa que vos llegás a Macao y es edificios exorbitantes, súper locos, que se nota que son casinos, que se nota que es un ambiente muy similar a Las Vegas, digamos. Yo nunca estuve en Las Vegas, pero lo que sí me dijeron que no está tan enfocado en el entretenimiento, sino que los casinos son casinos solo para apostar. Pero después de lo que es visual, por ejemplo, Hong Kong como que se siente un poco de identidad china, un poquito mezclado con lo británico, como los tranvías de 2 pisos, los buses de 2 pisos, pero en sí la ciudad, las calles como que tienen su identidad, ¿no? A ver, una identidad bastante rara, porque por un lado parece Ginza de Tokio, que es puras tiendas de lujo, y al lado callejones que me hace recordar al barrio de Constitución de Buenos Aires, autos de lujo. Eso sí, los autos sí o sí son lujosos. Es que bueno, para tener coche en este país
tenés que pagar el 100% de impuesto de lo que es el valor del coche. O sea que si es un coche de, no sé, $40.000, vas a tener pagando 80.000. Es una cosa así parecida. Y Macao, en cambio, como tuvo como 500 años de ser una colonia portuguesa, las calles es europea. O sea, uno camina en las calles de Macao y no se siente mucho ambiente asiático más que en la comida. La comida sí, se nota que hay mucha comida bastante china, pero las calles uno siente que está caminando en Europa y eso también es muy raro. Es Europa con carteles chinos. Lo que sí se siente que Hong Kong es como una gran fachada, porque se siente todo como un intento de primer mundo. Vos estás en una calle súper lujosa y te metes a un callejón y es todo horripilante. No es mal sentido, a ver, me refiero a que es demasiado, es muy fuerte el contraste de una calle y la otra. Y también, bueno, el tema de la desigualdad socioeconómica que hay en el país. A mí me llamó muchísimo la atención de estar caminando en las calles y a veces encontrar muchas mujeres homeless, que por lo que tengo entendido, el sueldo mínimo básico de Hong Kong regulado por el gobierno es de $5 la hora, lo cual te da aproximadamente unos $800 al mes trabajando 40 horas a la semana. Pero el alquiler de un monoambiente te cuesta $2.000. O sea que necesitas 3 sueldos para pagar el alquiler casi. Pero hay otro tipo de salario mínimo básico que no está vinculado al salario mínimo de hongkonés, sino que es para las trabajadoras de hogares que son extranjeras, como las que limpian casas, las que trabajan de niñeras, que el sueldo mínimo que pueden recibir es de $600 más unos 150 de alimentos. Y claro, no pueden conseguir una vivienda porque el sueldo ni trabajando el doble de tiempo pueden alquilarse un lugar. Y por lo tanto se veían como comunidades de mujeres filipinas e indonesas que vivían algunas en una carpa, otras en un espacio de cartones, y era muy loco porque todas están bien vestidas, porque claro, todas trabajan, no pagan alquiler, pero claro, no pueden tener una vivienda decente. Ahora, no sé cómo será para bañarse, supongo que les permitirán bañarse en las casas para las que trabajan, ¿no? Ahora, el salario medio supuestamente es de unos $2.400. Aún así, con $2.400 de salario medio, no te va a alcanzar para pagarte un alquiler de 2.000, o sea, te va a alcanzar apenas duras. Ahora, si uno, por ejemplo, quiere una vivienda más familiar de 3 habitaciones, te cuesta $4.600. Por lo tanto, la economía de Hong Kong está muy hecha para ricos. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué la vivienda es tan cara en Hong Kong? Bueno, por un lado tenemos el hecho de que el terreno es muy reducido, Hong Kong tiene muy poco espacio, tiene mucho espacio montañoso, por lo cual no se puede edificar en todos lados. Después está el hecho de que del poco terreno que se puede ir habilitando para construir, se va habilitando de a poco y se va vendiendo al mejor postor, lo cual hace que eso se eleve más el precio. Y como es un centro financiero muy grande, la gente suele invertir, los multimillonarios suelen invertir en edificios de lujo, lo cual hace que todo sea más y más caro. Y las viviendas pobres suben los precios porque es la lógica de la naturaleza del capitalismo. Y eso es lo que hace que la vivienda sea muy costosa. Después están los famosos coffin house, que son las casas, que son departamentos en las que dividen el alquiler entre varias personas, alquilándote una jaula, que eso cuesta como $300 mensual. Que uno, si tiene el sueldo más bajo de todos, y bueno, es lo que se puede pagar por tener un espacio que ni siquiera se puede llamar decente. Y es por eso que mucha gente con ciudadanía de Hong Kong se va a vivir a Shenzhen, que es la ciudad de China continental más cercana, y viene a trabajar todos los días a Hong Kong, porque si no, no tiene forma de pagarse una renta con un sueldo medio, porque los ciudadanos de Hong Kong pueden visitar libremente Macao y China continental, aunque los de China continental no pueden así como así mudarse a Hong Kong, porque justamente como Hong Kong es una ciudad de oportunidades por su nivel de capitalismo, mucha gente quiere vivir en Hong Kong, pero no se les permite, más bien tienen que tramitar una visa. En cambio el hongkonés puede sacar un permiso que se llama una especie de permiso de regreso a casa, del cual le da derecho como ciudadano chino ir a China las veces que quiera. Aunque bueno, justamente tienen algunos permisos, pero
Los de China continental lo tienen mucho más limitado. Ahora, Hong Kong tiene 7 millones de habitantes, de los cuales esos 7 millones, 200.000 viven en estos coffin house, en estas jaulas. Y se dice que dentro de la categoría de los coffin house están esas habitaciones ultra reducidas en las que incluso viven familias. Por eso se dice que 40.000 niños viven en estas coffin house. Ahora, Macao, en cambio, tiene apenas unos 700, 800.000 habitantes, muy poco. Pero lo cual se me hace muy raro porque la cantidad de edificación que hay en toda la ciudad, tenés unas vistas altas y hay bastantes rascacielos y muchas viviendas. Entonces, a mí me da la sensación de que vive muchísima más gente, pero bueno, oficialmente son 700.000 personas. Y eso que no estoy contando de la cantidad de turistas que hay caminando en la calle, ¿no? Esos se alojan en hoteles, obviamente. Pero sí, básicamente Hong Kong tiene 10 veces la población que es la que tiene Macao. Mucha la diferencia. Como ambiente para vivir me pareció mucho más bonito Macao, porque justamente Macao parece todo europeo y bonito, digamos. Hong Kong tiene esos contrastes de zonas pobres y ricas, pero Macao como que se ve más como todo igual, digamos, ¿no? No están los callejones tan feos como los que se puede encontrar en Hong Kong. Igual cuando digo feo es justamente el nivel de diferencia con lo que es lo lujoso. En sí no me parece feo. Hong Kong me parece una ciudad muy bonita. A mí me gusta mucho porque justamente es lo que yo siempre busco de las ciudades a donde viajo. Me gustan los barrios crotos, los barrios sucios. O sea, justamente las avenidas es siempre tiendas de lujo, del cual eso es lo que a mí menos me interesa, lo que menos me gusta. A mí me gustan los callejones, medio sucios, la gente comiendo en la calle, toda esa cosa es lo que a mí me gusta ver. Así que cuando digo feo, en realidad es la parte que a mí me gusta de las ciudades. Y claro, todo lo que es vivienda y eso es súper caro, pero la parte buena, lo que es impuestos en sí, suele ser bajo. Todo lo que es impuesto de vivienda, de bienes, de ganancia, de ingreso, de lo que sea, en general nada supera el 16 o 17%. Así que en impuestos generales va bajo, en el resto no. Bueno, excepto el de autos, ¿no? El de autos sí es muy alto. Y otra es que se menciona mucho el tema de multas, que acá se multa todo por alimentar palomas, por fumar en la calle y todo eso, pero hasta ahora, por lo que vi, por ejemplo, lo que es fumar en la calle, sí hay carteles que te dicen que te van a multar bastante por fumar, pero aún así hay muchos sectores fumadores. O sea, cada tacho de basura público que hay muchos, es un cenicero también al mismo tiempo. Y de todas formas, he visto que mucha gente no se molesta en respetar eso. O sea, ves mucha gente fumando en lugares que no, fuera de un cenicero, aunque sí la mayoría se ve que está ahí. Y después, lo que es consumo de alcohol, después de los 18 años, cualquiera puede beber y está permitido beber en la vía pública, andar caminando con tu cerveza sin ningún problema. Tanto en Hong Kong como en Macao es igual. Ahora, de lo que es, por ejemplo, libertad del internet, sí, tenés todas, porque en China no tenés acceso a las redes sociales americanas, extranjeras, ni siquiera el TikTok mismo. Acá se puede usar todas las redes sociales, por lo tanto no hay que estar usando VPN para nada. Que obviamente siempre cuando vayan de viaje, Hola Fly, código de descuento Japatonic, y van a tener SIM para donde quieran, tanto Hong Kong, Macao. Eso sí, Hong Kong, Macao es como visitar dos países diferentes, por lo tanto necesitan una SIM para cada país. Otra cosa es que, bueno, en Macao y Hong Kong hay libertad religiosa, cosa que en China continental no. Solamente se permite las religiones, organizaciones religiosas permitidas, registradas, del cual en China, por ejemplo, está prohibido el hinduismo, el judaísmo y el islam. Increíble. En cambio, acá en Hong Kong, por primera vez en mi vida vi en un país asiático un judío ortodoxo, cosa que hasta ahora nunca había visto. Estas calles a mí me encantan. Que uno va caminando y de repente... Es que claro, también esta parte de Hong Kong como que es todo en su vida. Por eso están las escaleras más largas del mundo, que vive allá arriba, a 1 kilómetro para arriba, le salva la vida todos los días. Ahora, de lo que es drogas, acá es cero tolerancia. El consumo, portación de, por ejemplo, de marihuana puede ir hasta 7 años de cárcel y una multa de como $100.000, una cosa así. En Macao son 3 años nomás. Es completamente ilegal, pero no es tan fuerte como en Hong Kong. Y por ejemplo, la plantación, ahí te pueden dar cadena perpetua y multa de como $500.000. Que la plantación está al mismo nivel de lo que es narcotráfico. Así que, así.
y obviamente no está permitido ni el medicinal, ni el recreativo, nada, nada, nada. Acá, así que fumar acá ni se les ocurra porque es más estricto que hasta en Japón, podría decir. Aunque es lo mismo, no se puede hacer en ninguna. Y algo súper importante es que, como turista, a ver, no tengo que estar tramitando visado, porque para ir a China continental tengo que ir a la oficina de inmigración y tramitar visa, presentar un montón de papeles que lo digo por experiencia porque yo tenía planeado ir a Shanghai, pero como perdimos a un familiar, tuvimos que cancelar el viaje. Pero bueno, más allá de eso, la cosa es que acá pude venir sin tener que tramitar una visa, lo cual muchos países pueden hacer lo mismo. Tanto Hong Kong como Macao. Ahora, hay mucha gente que dice que se puede ir a Shenzhen, que está pegado al norte, pero parece que si uno va desde Hong Kong se puede tramitar una visa en el momento, que es solamente para esa región y no se puede salir de esa ciudad. Pero hay que tener en cuenta que sí hay que tramitar una visa para Shenzhen porque ya es China continental. Y un detalle no poco menor es que justamente Hong Kong y Macao no tienen presidente, porque claro, pertenecen a China, tienen su presidente chino. Lo que tienen es un jefe ejecutivo, que vendría a ser casi el equivalente, ¿no? Pero el nivel de responsabilidad que tiene es casi como la de un presidente. Para el que no viene es raro, como que da por igual, pero para alguien que viene de turismo, ya por el simple hecho de que en China continental te piden visa y acá no, como que sí, te da la sensación de que estás viajando a países diferentes, a pesar de que son pequeños como visitar una pequeña provincia, una pequeña prefectura, porque Macao y Hong Kong conforman apenas el 0,01% de todo lo que es China, o sea, es el 1% del 1%. Y otra cosa que me llama mucho la atención es la cantidad de andamios de bambú. Es increíble, están por toda la ciudad. O sea, para lo que son edificios de no muchos pisos, es muy normal el bambú porque dicen que es muy resistente, lo hacen profesionales expertos en lo que es formar andamios de bambú. Los obreros se suben ahí, no es para marcar periférico ni nada, sino que se suben ahí y usan de metal nomás cuando ya son edificios súper, súper altos. Para los rascacielos obviamente no van a usar de bambú, pero por lo menos para los obreros de construcciones no tan grandes es mucho más fácil porque es resistente, flexible y además es mucho más liviano y no se lastiman con solo cargarlos, ¿no? Pero es muy loco, todo el mundo ve esto y dice, a todos se imagina Jackie Chan subiendo a las corridas. Y otra cosa que yo es algo que sabía desde hace mucho, era que el 4 en China es el número de la mala suerte. Y el hecho es que en Japón también, porque 4 en japonés se dice shi, es una de las pronunciaciones fonéticas del 4, lo cual es igual a la pronunciación de muerte. Y imagino que en chino debe ser muy parecido, pero es la primera vez en mi vida que veo un edificio que no tiene planta 4. El hotel donde estamos parando no hay planta número 4. Tenía entendido que muchas veces no se utilizan mesas de 4 personas porque también es de mala suerte, pero mesas de 4 lo he visto un montón. Y otra es que en cuanto a producción hongkonesa, veo bastante poco. Vas a los 7-Eleven que hay por todos lados y son bastante pequeños a comparación de Japón y diría que de todo lo que hay en una tienda de conveniencia, el 50% diría que son productos japoneses. Después un 20% coreano y el 30% ya es o de todo el mundo o hay sí producción china, pero se ve mucho producto japonés. Es más, la cerveza de Hong Kong que se llama San Miguel, creo, ni siquiera es muy popular, no se sirve en ningún lado, apenas encontramos de casualidad en un 7-Eleven y justo decía que era de Hong Kong. Macao tiene su cerveza, no sé qué tan popular es, pero la probamos y es muy buena, me gustó mucho. La de Hong Kong la verdad que es una cerveza media. Y digo, claro, no se vende tanto porque es una calidad floja, digamos, no me pareció tan buena. Ahora, vamos a los datos adultos. Ahora estamos, por ejemplo, en el Temple Street Night Market, pero una o dos paralelas a esta calle es una de las zonas donde más se ejerce la prostitución. Que es muy curioso porque en China, por ejemplo, está completamente prohibida la prostitución, la pornografía es algo completamente baneado, pero en Hong Kong y Macao están permitidos. Ambos están regularizados porque, por ejemplo, las mujeres pueden trabajar en lo que se les llama burdeles de una mujer. O sea, que pueden trabajar solamente y únicamente de forma independiente, sin jefes, sin intermediarios, todo eso para evitar lo que sería el tráfico o la explotación sexual.
Así que las chicas normalmente consiguen sus clientes por redes sociales, cosas por el estilo. Y por acá está muy mezclado los lugares que son de masaje tradicional y hay otros que son Happy Massage. O sea, bueno, hay uno que se llama Happy Foot, que ese sí es una cadena de masaje de pies normal. Pero después están los otros que son los de Final Feliz. Que es más, a veces encontrás carteles que te llaman un poco la atención y usas el traductor y dicen chicas, bellezas de otro mundo, por así decir, ¿no? Piso 4 y 5. O por ejemplo, anoche pasamos por esta calle y a la noche salen las chicas a esperar, digamos, clientes en la entrada del edificio y están que, bueno, allá enfrente veo unas chicas, están paradas, ahí no sé si se llegó a ver, pero había una, y están con un cartelito de masajes de pies. Te das cuenta de que lo que se ofrece en realidad no es masaje, ¿no? Porque es muy sugestiva cómo están ellas, ahí como acaban de ver. Pero el tema es el siguiente, si es legal, ¿por qué se tiene que disfrazar con masajes? Bueno, porque no se puede exponer explícitamente el servicio, no se puede promocionar el servicio. Por lo tanto, te dicen que es servicio de masajes, que estas están hechas para facilitar el turismo sexual. En cambio, los locales ya lo hacen directamente por redes sociales, lo hacen, ¿no? Ahora, Macao, como es mucho más turístico y es muy adulto por el tema de las apuestas, ahí como que en los casinos se puede ver de una forma un poquito más explícita el ofrecimiento de servicios sexuales. Porque justamente Macao es una ciudad que vive completamente de lo que es el turismo. Por lo tanto, hay muchas cosas más permitidas. Ahora, hace un rato compré en un puestito de revistas, compré una revista que dije, esta tiene que ser una revista de adultos, la compré y tal cual era. Después me fijé, averigüé de esa revista y resulta que era la revista de adultos más popular de todo Hong Kong, que bueno, ya parece que no se está editando, o sea, lo que se vende son ediciones viejas. Seguramente lo debe comprar gente que no sabe usar bien el internet, personas mayores. Y el hecho es que me sorprendió porque la pornografía está permitida y tiene sus pequeñas censuras, pero, a ver, la revista te muestra las modelos que muestran absolutamente todo y se puede ver todo. Bueno, ahí hay más chicas que están ofreciendo ahí los masajes en la entrada. El hecho es que las modelos muestran absolutamente todo, sin censura, pero sí se censura el miembro masculino, lo cual me parece rarísimo. O sea, la mayoría de las fotos son las chicas solas y si hay fotos de interactuación, se censura la parte masculina, pero no la femenina. Es rarísimo. Cultura, señores. Me gusta lo que es aprender de cultura. Ahora, las chicas en general de hongkonesas no me parecieron feas, son muy lindas, pero no se compara con el nivel de mujeres que hay en Japón. Y el nivel y el sentido de moda son niveles muy diferentes, pero sí hay hongkonesas muy bonitas. Eso sí, vi mujeres extremadamente bonitas en Macao, porque claro, Macao, como es una zona de diversión de ricos, de ir de apuestas, de hacer compras lujosas, es la ciudad con más relojerías que vi en mi vida, relojerías y joyerías por todos lados, y la verdad que ahí ya el nivel de personas que hay es otra, y hay mujeres mucho más bonitas, y eso sí, se nota mucho el mismo tipo de cirugía. Las que están con cirugía estética se nota que todas van a los mismos cirujanos. Y bueno, y esas fueron las curiosidades que he notado de Hong Kong y Macao en estos pocos días que estuve por acá. La verdad que me encantó la ciudad. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Qué bueno que pudimos ver a las chicas ahí trabajando, ¿eh? Muy bien, muy bien.